Hola a todos, hoy quiero hablarles acerca de la importancia y el funcionamiento del CPF. El CPF es el registro de personas físicas aquí en Brasil, o como sus siglas en portugués, CPF, puede significar también Cadastro de Pessoa Física. El CPF es realmente importante para todas las personas que quieran vivir o que viven aquí en Brasil. Ahora, ya yo había hecho un video donde explico cómo solicitar el CPF, pero lo voy a recordar aquí ya que este video es dedicado totalmente al CPF. El CPF lo podemos solicitar en tres lugares. El primer lugar es en las agencias del Banco de Brasil, el segundo lugar es en las agencias de la Caja Económica y el tercer lugar es en la oficina de correo. En cualquiera de estos lugares podemos ir con nuestro documento, ya sea de nuestro país de origen, ya sea la residencia temporaria de Brasil o nuestro pasaporte, pero tiene que tener nuestra foto y tiene que ser vigente nuestro documento. Y también es necesario que podamos llevar nuestra acta de nacimiento. Ya con estos requisitos también debemos pagar una tasa de aproximadamente 6 reais para la emisión de nuestro CPF. Esto lo podemos pagar en cualquiera de estos tres lugares de los que hayamos decidido ir. Y nuestro CPF será emitido por la Receta Federal y es en la oficina de la Receta Federal de nuestra ciudad donde nosotros nos dirigimos para retirar nuestro CPF. Es un proceso bastante rápido, no demora mucho tiempo, posiblemente en un día podamos solicitarlo y el mismo día podamos retirarlo, o en el peor de los casos tarde algunos días, pero es bastante rápido el proceso y es bastante beneficioso para nosotros que queremos residir en Brasil. Ya que sin el CPF no puedes hacer prácticamente nada. El CPF es importante para casi cualquier cosa que quieras hacer dentro del territorio brasilero. Incluso para realizar transacciones financieras, esto incluye el poder abrir una cuenta bancaria, también para hacer un registro en alguna página para buscar empleo o incluso hacerlo en alguna agencia física donde puedes buscar empleo. Es necesario para muchísimas cosas. Sin embargo, a pesar de ser tan necesario, también es muy importante que cuidemos el CPF, ya que esta numeración que contiene el CPF es una numeración única. Ninguna otra persona dentro de Brasil y fuera de ella incluso tiene esta numeración como CPF. Es un número de identificación personal también. Muchas tiendas, tanto en línea como en físico, para tú poder concretar una compra necesitas tu CPF. Ellos no te van a pedir ningún otro documento u otro número, solo el número de tu CPF. Esto es necesario para incluso concretar compras en línea. Ahora, básicamente el CPF es tu currículo financiero aquí en Brasil. El CPF está asociado prácticamente a tu vida financiera, desde las compras que haces en los supermercados hasta los créditos que puedes solicitar en el banco. Absolutamente todo se registra en tu CPF. Esto tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Primero voy a comenzar a hablarle acerca de las desventajas que tiene el CPF. O mejor dicho, no digamos desventajas, digamos las cosas que debemos tener más cuidado o atención con el CPF. Como ya lo había dicho, el CPF es importante para casi todo y está relacionado con todas tus finanzas prácticamente. Entonces, al momento en que tú haces una compra, asocias tu CPF a esa compra. Al momento en que tú obtienes una tarjeta de crédito o débito en el banco, tu CPF está asociada a esa tarjeta y todas las compras que tú haces con esas tarjetas se ven reflejadas en tu CPF también. Esto puede ser beneficioso para ti o también puede ser perjudicial. Ahora, ¿por qué digo que es perjudicial? Pongamos un ejemplo en que compraste alguna cosa, supongamos un celular, con tu tarjeta de crédito y tienes la opción de poder facturar esta compra en varios meses, quizás 6 meses, 7 meses, 9 meses o un año, para pagar la totalidad de tu compra. Si tu compra es parcelada totalmente, tú vas a pagar todo el monto total dividido dependiendo a los meses en que hayas elegido parcelarla. En el caso de que hayas decidido parcelar tu compra,
es sumamente necesario que pagues tu factura en la fecha indicada para pagar tu factura. No es muy recomendable que te pases un día, 2 días o 3 días para pagar tus facturas o incluso más tiempo porque es más perjudicial para tu CPF. Pero sí es recomendable para todo el mundo que puedan pagar su factura en la fecha en que se vence o incluso días antes de que se venza tu factura. ¿Por qué? Porque si yo me paso un par de días, 3 días o una semana después de la fecha en que mi factura vence, eso le va restando puntos a mi CPF. Ya voy a explicar más adelante qué son los puntos del CPF y para qué sirven esos puntos. Pero, siguiendo con el tema, es necesario que yo pueda entonces pagar mis cuentas al día para, en vez de restarle puntos a mi CPF, pueda aumentarle puntos a mi CPF. La manera en que yo le aumento puntos a mi CPF es pagando cuentas al día y es movimentando mi CPF. Es decir, comprando cosas y mientras yo vaya comprando cosas, asociar esas compras a mi CPF, ya sean las compras en supermercado, ya sea electrodomésticos para mi casa o cualquier otra cosa que tenga la oportunidad de asociar a mi CPF. Eso ayuda a que los puntos de mi CPF sean mayor cada vez más. En el caso de que yo compre y tenga mis cuentas parceladas para pagar mensualmente, debo pagarla a la fecha o antes para no restar los puntos como ya había dicho antes. Aquí es donde voy a pasar a explicar esta parte de los puntos. El CPF mide una puntuación conocida como score de 1 a 1000 puntos. Dependiendo de tu score es que se determina si tú puedes optar por créditos en el banco, si puedes abrir una cuenta bancaria incluso, o si puedes hacer una compra parcelada. Todo depende del score que tenga tu CPF. Al momento en que yo pago mi factura, días después de que haya vencido mi factura, va restándole score o puntuación a mi CPF. Pero todo lo contrario pasa cuando yo pago puntual o cuando pago antes de la fecha incluso. Es muy importante que tengamos cuidado con el score de nuestro CPF porque puede llegar un punto en que tengamos muy baja puntuación y que nuestro nombre como persona física con nuestro CPF esté sucio. El nombre sucio significa que no tenemos la oportunidad de obtener ningún crédito o préstamo en ningún banco o institución financiera, no tenemos la oportunidad de comprar ningún producto parcelado y financieramente estaríamos muy mal con el registro de nuestro CPF. El tener el nombre sucio significa que nuestra puntuación, nuestro score está muy por debajo de lo regular, quizás puede estar por debajo de los 200 o quizás estemos negativos, porque también se puede estar negativo. Y esto es cuando tenemos deudas atrasadas muy viejas que no hemos pagado, cuando nuestras facturas de la tarjeta de crédito esté bastante atrasada también y cuando tengamos muchas cuentas que no hayamos pagado. Esto hace que nuestro CPF tenga puntuaciones bajas o incluso negativas, que nos puede afectar, como ya lo dije, para muchas cosas, para comprar cosas parceladas, para pedir préstamos en el banco, solicitar tarjetas de crédito, incluso para una tarjeta de débito también nos puede afectar. Ahora, la manera en que subimos nuestro score, como ya lo dije también, es bastante sencilla, es dándole movimiento a nuestro CPF cada vez que vayamos al supermercado, a hacer nuestra compra, colocar nuestro CPF, hacer compras con la tarjeta que esté asociada a nuestro CPF, ya sea de débito o de crédito, incluso pagar nuestras cuentas por medio de esas tarjetas. No ir directamente a depositarlo donde tenemos que pagarlo, sino podemos pagarlo también por medio de la tarjeta, por el aplicativo de nuestro banco o por transferencias directamente desde nuestra cuenta. De esa manera estaríamos movimentando nuestro CPF, ayudando a que nuestra puntuación no esté baja, que de hecho vaya subiendo y poder tener más beneficios financieramente o económicamente hablando. Ahora, ¿por qué el CPF es tan necesario? Es sencillamente porque aquí en Brasil, por ser un país tan amplio, tu cartera de identidad puede tener el mismo número de identificación de otra persona. Esto es muy raro cuando pasa a los extranjeros, mayormente pasa en el caso de los brasileros. Quizás un brasilero tiene una identificación en un estado y otro brasilero tiene el mismo número de identificación
en otro estado. Entonces, como a veces suelen verse esos problemas en que se duplica tu número de identificación, por eso se requiere más el CPF que el número de tu identificación como tal. Porque el CPF, como ya había dicho, es un número único que solamente tienes tú y ninguna otra persona tiene. Y por eso debes cuidarlo bastante, porque con este número también pueden otras personas adquirir deudas a tu nombre y nadie quiere pagar las deudas de otra persona. Entonces, por eso es que es tan necesario el CPF, porque en lugar de pedir o de solicitar el número de tu documentación de identidad, siempre piden es el número de tu CPF. Aquí finalizo este video y si de verdad te gustó y te fue de utilidad, podrías dejarle un like y suscribirte y nos vemos en un siguiente video.